El Dios que resucita a los muertos. Repita conmigo, diga el Dios que resucita a los muertos. Bueno, vamos a la palabra a ver qué dice. En Juan 11, 25. Esto lo dijo el Señor, lo dijo Jesús. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay otro camino, ¿sí? Solamente Jesús es el que da vida. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Debido a que las primeras personas, Adán y Eva, desobedecieron el único mandato que Dios le dio, debido a esa desobediencia entró el pecado en el mundo, la maldición y la muerte. Lo dice en Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comiere ciertamente morirás. Adán y Eva desobedecieron un mandato de Dios. Y al desobedecer entró el pecado, la maldición y la muerte. Desde ese momento que ellos pecaron, Dios le había dicho que iban a morir. Pero si podemos ver en la historia, vemos que ellos seguían caminando. Seguían su vida normal. Pero ellos habían muerto espiritualmente. Habían muerto en su espíritu. O sea, no había más conexión con Dios. Ya no podían ellos en libertad hablar cara a cara con Dios. De esa clase de muerte estaba hablando. Primero empieza la muerte espiritual y después la física. Y a través del pecado y a raíz del pecado entró el pecado a todos los hombres y la muerte espiritual. De manera de que si alguna persona se quiere comunicar hoy libremente con el Señor, no lo puede hacer a menos que entregue su vida, a menos que reconozca el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pida perdón por sus pecados y puede entrar en esa comunión espiritual con el Señor. A raíz del pecado es inevitable la muerte física. Es inevitable la muerte física. Todos estamos destinados a morir algún día. Como dice la palabra, que al polvo eres, al polvo te irás, o sea, todo se va a reducir en un puñado de polvo que va a caer al piso y ahí va a terminar nuestra vida física. Pero espiritual, vamos a seguir viviendo espiritual. Vamos a seguir viviendo la vida eterna. ¿Sí? En Salmos 90:10 dice así: los días de nuestra edad serán 70 años, y si los más robustos 80. Con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea que a raíz del pecado se acortaron los años. Está estipulado, decretado por el Señor, que la gente llegue a vivir hasta 70 años. Lo más fuerte, hasta 80. Pero esa es la media que Dios estipuló por el pecado. El resultado del pecado fue la muerte espiritual. Y no hay manera de esquivarle a la muerte física y a la muerte espiritual si uno no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Si uno no reconoce el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, va a haber esa muerte espiritual, que la muerte espiritual es desconexión con Dios. Esa es la muerte. Esa comunión con Dios no la va a tener. La decisión es nuestra de ir al cielo o ir al infierno, como dice la palabra, que está estipulado para el diablo y sus seguidores. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus seguidores.
Sabemos muy bien que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero a raíz del pecado original salió de esa perfección, salió de esa genialidad, de ese honor que tenía como hijo, a vivir una vida mundana, a vivir una vida en pecado, a esclavizarse por el pecado y el diablo. La única manera, como habíamos hablado, es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La cruz de Cristo nos libera y nos sana, y nos lava. Toda la humanidad está condenada a la muerte. Toda la humanidad está condenada a la muerte espiritual. Toda la gente que no aceptó hoy por hoy a Jesucristo está muerta espiritualmente delante de Dios. Por más que quieran acercarse a Dios, no lo pueden hacer, a menos que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. El Padre, para transformar, para vivificar a los espíritus muertos, envió en carne a su Hijo amado Jesucristo, que no tuvo pecado, y cargó la cruz por cada uno de nosotros. Esos pecados que cometemos nosotros, Él pagó ese precio, porque por uno entró la muerte y el pecado, y por otro entró la salvación y la redención, y todo lo bueno que es a través de Jesucristo. Amén. Nosotros somos lavados de nuestros pecados cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Él nos redime, nos salva, nos sana. También trae paz a nuestros corazones, amor, y el Espíritu Santo nos acompaña en nuestros caminos de peregrinos. Amén. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros crucificamos la carne y sus pasiones, y nuestro espíritu muerto resucita. Amén. Y tenemos una comunión espiritual con el Señor. Por eso podemos entender la realidad de Dios. Por eso podemos comprender al Señor, más allá de que su espíritu vive en nosotros. Nosotros, crucificamos la carne y el pecado, las pasiones. Es imposible mantenerse en una vida en santidad si no aceptamos a Jesucristo como Dios. No podemos no pecar si no aceptamos a Jesucristo. Nosotros tenemos que aceptar al Señor para vivir una vida en santidad. Y Él nos regala su Espíritu para acompañarnos, para consolarnos, para vivificarnos, para transformarnos, para traer amor, alegría a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por más que el hombre se empeñe por vivir muchos años de vida, es inevitable la muerte física. Hay personas que trabajan arduamente e intentan también conseguir algo en esta vida, pero tarde o temprano lo tendrán que dejar. También tratan de ser felices de todas las maneras, vivir una vida de gozo, de felicidad, y hasta aún se mudan de lugares pensando de que eso lleva a la felicidad, y que eso puede ser también eterno, porque hay personas que a las propiedades le ponen nombre, porque piensan que van a ser eternos, pero tarde o temprano van a tener que abandonar el cuerpo. Una niña de 2 años que padecía un cáncer cerebral, esta niña tailandesa, los padres la congelaron para ver si en el futuro encontraban la cura para esa enfermedad. O sea que está congelada
para saber si en algún momento surge la esperanza de algún medicamento que la haga sanar de esa enfermedad. Así y todo, si se llega a sanar por la medicina, ¿cuánto tiempo durará su vida? ¿50, 60, 70 años? ¿80, 100 años? Vemos que la ciencia no hace a la persona eterna, inmortal. La Biblia dice en Hebreos 2:27, y de la manera que está establecido, está decretado. Establecido es decretado, una orden de Dios, para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hay personas que se conectan con familiares que ya han fallecido o con amigos que ya han fallecido, ignorando las escrituras, porque el diablo también los engaña, y van y consultan con los brujos, o después de muerto el familiar le hablan y ellos le empiezan como a hacer señales y le piden cosas, y este espíritu le hace señales, esta persona, el fallecido, como que le hace señales. Pero lo cierto es que la Biblia dice que los muertos en esta vida, después de muertos, más nada pueden hacer. Las personas que dejan el cuerpo y mueren, se van al cielo o se van al infierno. Así como la palabra lo dice. Y lo que está vagando por el aire son espíritus. Son tinieblas, son espíritus malignos que intentan engañar a la persona. Y cuando una persona habla con este espíritu de tal persona fallecida, sea padre o madre, amigo, quien sea, hasta le hablan con la misma voz. Son demonios que le hablan con la misma voz de esta persona. Y los engañan y lo tienen engañado. El Señor prohíbe que la persona consulte con los muertos. Dios prohíbe que las personas consulten con los muertos. De tal manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En Eclesiastés 9, del 5 al 6, dice así: porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio, sus envidias ferecieron, o sea, terminó. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Santo Señor. Nada más tienen que hacer las personas que dejan el cuerpo. Lo que sí hay en el aire son espíritus, son tinieblas que intentan engañar a las personas para tenerlo atrapado en mentira. La Biblia dice en Deuteronomio 18:11: ni a encantador, ni a adivino, ni a mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra prohíbe, el Señor prohíbe que consulte a los brujos. Prohíbe que consulte a los muertos, porque los muertos ya no te van a poder escuchar, ni sabrán si estás sufriendo acá en la tierra. Son espíritus los que hablan y engañan a las personas. Ellos ya pasaron a otro plano de la vida, y es el cielo o el infierno. Así que, si usted escuchó que alguno se comunicó con algún familiar o algún vecino o alguna voz le habló, no fueron ángeles de Dios ni fueron personas. Estas personas que vienen a decir yo soy tal persona fallecida, son espíritus que se camuflan y engañan a las personas. En Efesios 2,
2, dice así. Dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay espíritus que tienen poder en el aire y se mueven para engañar a la imagen y semejanza de Dios que somos nosotros. Ellos intentan desviarte de la fe y hacerte creer que son Dios, o que son familiares, o que son tu ángel de la guarda, y te intentan esquivar, te intentan sacar del camino de la verdad y la justicia, que lo encontramos en Jesucristo. Estos espíritus toman poder en el aire por el pecado original de Adán y Eva. Tomaron un poder y esclavizan a la persona que le hacen caso. Dios se compadeció de nuestra vida y mandó a su Hijo tan amado, que no cometió pecado, y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Aleluya, Señor. Si no hubiera vida eterna, si no existiría la vida eterna, si no hubiera resurrección de los muertos, inútil sería nuestra fe y nuestra esperanza. Pero se plasmó en la historia la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y más de 500 personas salieron de sus tumbas con la resurrección del Señor. Amén. Yo, hace años atrás, no me planteaba acerca de la muerte. No me planteaba acerca de, bueno, algún día moriré. Porque cuando uno tiene 20 y pico de años no se plantea eso. Pero después de los 40, ya uno como que empieza a tomar conciencia de la vida y la muerte. Como que empieza a pensar. Y uno dice, algún día moriré. Porque cuando uno es pibe no piensa en eso. Pero cuando ya pasan los 40, uno dice, algún día moriré, algún día tendré que dejar el cuerpo. ¿Es verdad o no? Uno dice, algún día me va a llegar a mí. Lo cierto es que cuando me pongo a pensar acerca de la muerte, yo no pienso en morirme. No quiero morirme. Todavía. Dios dirá cuándo. Pero yo en mi caso no deseo morirme. En mi pensamiento está ganar almas. Cuando me levanto por la mañana, mi pensamiento es a ver a quién voy a ganar para el Señor. Amén. A ver quién voy a acercar a los pies de la salvación de Cristo. Gloria a Dios. Ese es mi pensamiento. Santo Señor. Y cuando pienso en eso, digo, no puedo irme de este mundo sin hacer mi trabajo. Amén. Mi trabajo es ganar almas. Gloria a Dios. Mi trabajo es que la gente sea salva. Gloria a Dios. Justamente hoy le decía a unos vecinos, mi trabajo es convencer a las personas. Convencer y convencer y convencer. ¿De qué? De que Jesucristo es real, de que Jesucristo sana, Amén. de que Jesucristo salva. Amén. Hoy lo hace. Amén. Después de la segunda venida de Cristo, podremos clamar, podremos decir. Lo dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a repetir. El Señor me ha dado la victoria, por medio de su muerte en la cruz. El Señor nos ha dado a nosotros la victoria por medio de su muerte en la cruz. Aleluya, Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes todo el tiempo de esta hermosa y gloriosa salvación. Amén. No solamente de la vida eterna, de la bendición que el Señor nos dejó al morir por nosotros en la cruz,
Él no dejó esa salvación. Cortó con la maldición de los demonios. Los demonios no pueden tocar tu vida. La enfermedad. Nadie puede hacerte brujería. Nadie puede hacerte nada. Porque el Señor ya pelea la batalla por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Nosotros, para acercarnos al Señor, tenemos que desechar la soberbia, el orgullo. Tenemos que desechar para hacernos en personas de fe y obediencia. Amén. Esto mismo que nosotros tenemos que desechar, ya lo tuvieron que hacer los antiguos. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, cuando Dios lo llama, él empezó a obedecer, pero hasta cierto punto. Y su desobediencia, su ego, lo llevó a mucho tormento, a mucho sufrimiento. Lo llevó a ser quebrantado su soberbia. Y a menos que nosotros quebrantemos nuestra soberbia, nuestro yo, nuestro ego, y seamos humildes delante del Señor, vamos a vivir distintas circunstancias hasta que seamos verdaderos hombres y mujeres de fe. Gloria a Dios. Y de obediencia. Tanto fue así que Abraham sufrió el fracaso, de la desilusión, de la sequía y de la hambruna por su pecado. Él tuvo que vivir y pasar necesidades. Cuando Dios lo llamó a la tierra, a su tierra prometida, en el camino sufrió hambre, sufrió sequedad, sufrió desolación, y tuvo que entregar a su mujer al rey para poder sobrevivir. Santo Señor. Mintiendo, diciendo que era un pariente cuando era su esposa. Lo cierto es que tuvo que ser quebrantado. Él tuvo que quebrar su orgullo, su soberbia, para poder llegar a ser ese hombre de fe y de obediencia. El Señor, por medio de su muerte y resurrección en la cruz, nos regala la vida eterna. Amén. Pero después, para alcanzar la bendición, nosotros tenemos que ir quebrando día a día estas cosas que nos impiden obtener la bendición y que nuestro futuro cambie. Vamos a ponernos de pie. Todos nosotros estábamos destinados a la muerte, ¿sí? Y estábamos esclavos por el pecado y por el diablo. Pero Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Nosotros debemos servirle, honrarle, alabarlo, glorificarlo. Es nuestro deber como cristianos y como hijos de Dios. Nosotros le debemos al Señor. Gloria a Dios. Le debemos guardar una vida en santidad y hablarle a la gente que no conoce de Dios. Aleluya, Señor. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hagamos una oración al Señor. Digamos, Señor y Padre, Señor y Padre, tú que eres todopoderoso todopoderoso, y moriste y resucitaste por mis pecados. Ahora que soy ciudadano celestial y tengo la vida eterna, yo hoy quiebro mi ego, mi orgullo, y te pido que me lleves a tu bendición, a concretar mis sueños y a bendecir a otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.